Querido amigo y hermano masón Joel Alejandro Gutiérrez Flores, muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas charlas entretenidas. No, hombre, Rafa, para mí siempre es un placer, un gusto acompañarte, estar aquí. Ya 5 años, Rafa, estaba viendo nuestros videos y 5 años de trabajo ininterrumpido en esta labor tan loable y tan magnífica que haces, Estamos ya llevando en la, la masonería a muchos lados. estamos ya en Gracias, la gracias. sexta temporada. El programa es la emisión número 26 de la sexta temporada, Joel. Y Joel Alejandro Gutiérrez Flores, amigos. En esta sexta época de la que estamos platicando con Joel, que ya es el tiempo que llevamos transmitiendo, creo que algo pasó con la imagen, no sé, ojalá que no se nos haya ido. No, ya aquí está, Joel, se nos había ido un poquito, pero ya está aquí. En esta sexta época hemos hablado que es de lo que va del año, de enero para acá. Hemos platicado en varias ocasiones, 5 para ser más exacto, acerca de la personalidad del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donaldo Trump. Y precisamente en esta ocasión, en la ocasión anterior en que nos acompañó Joel, hablábamos sobre este personaje y si ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no hay manera de leer un periódico, no hay un periódico que leamos o que compremos, no hay un programa de noticias en la televisión o en el radio que al sintonizarlo no nos saturen con información sobre Donald Trump. Desde luego, pues bien, los momentos, las noticias del momento, las tragedias, los volcanes, los terremotos, las lluvias, etcétera, todo eso pues se da, pero la noticia recurrente es Donald Trump y sus famosos aranceles. Entonces yo pregunto, Joel, tú con tu experiencia como economista, como masón, como jefe de director, digamos, de unas logias muy importantes, que tienes la forma de pulsar el pensamiento de todos, estás inmerso en el mundo de los negocios, en fin, creo que eres un hombre de actualidad. Dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con este mundo? ¿Podríamos hablar realmente de una era Trump? Tengo razón cuando digo que estoy observando como que el mundo se arrodilla frente al personaje, Y, o estoy exagerando. ¿Tú cómo lo ves, Joel? primeramente, Rafa, gracias por tus palabras. No, humildemente aquí trabajamos un poco en la masonería y humildemente trabajamos un poco en el trabajo que nos tocó y afortunadamente, bueno, trabajamos con mucha gente muy de alto conocimiento y de alto interés intelectual dentro de nuestros trabajos. Eso es muy loable y de ello se ha aprendido muchísimo. Y efectivamente, yo creo que lo que acabas de decir de esto es una era Trump, a mí me parece indudable, Rafa. O sea, sí estamos viviendo una era marcada eminentemente eh, por la política que está manejando Donald Trump a nivel mundial. Y es una política que efectivamente la podemos ver en todas las noticias todo el tiempo, todo el día, el mundo está como a la expectativa de lo que vaya a decir este señor respecto a cómo se debe conducir la política mundial, ¿no? Sin embargo, bueno, hay muchos sectores del mundo que están prestos a entender, a intentar entenderlo, ¿no? Y estar prestos a reaccionar o a generar están a la expectativa todo el tiempo de ver qué va a suceder. Y esto de que pone al mundo de rodillas, a mí me parece muy interesante analizarlo, cómo está doblegando simplemente mediante blofeo, mediante abuso, mediante una especie de política de arancelaria que le llaman las tarifas, amedrentando a medio mundo. Y en un principio a mí me parecía, Rafa, que dijeras tú, bueno, va a payasear, va a blofear y todo ello, no va a hacer caso, pero logró algo que era impensable, un apoyo incondicional de, de la Unión Europea, de Europa, básicamente, aceptando el recorte de gastos, el aumento en el presupuesto armamentista, el aceptar tarifas arancelarias
gravosísimas para la economía de Europa que está tan dañada y apoyar, seguir apoyando armamentísticamente una guerra que no va a suceder, ¿no? Y otra que está sucediendo en Ucrania. Entonces, cuando dices, está poniendo el mundo de rodillas, pero todo el mundo dice, está bloqueando, pero al mismo tiempo encuentras una reacción de Europa que le dice sí a todo, entonces sí, estamos viviendo un momento realmente crucial en la historia de la formación de los estados mundiales, ¿no? Y esto es Claro. preocupante y debe ser analizado por todos nosotros. Ahora mira, Joel, bueno, nosotros hablamos como valores fundamentales de toda la teoría masónica, el respeto por los demás, fundamentalmente es lo que nos motiva, es decir, cada uno de los seres humanos del planeta merece el mismo respeto que merezco yo. Y en ese sentido trabajamos muy arduamente. No estoy seguro de esto porque, pues, en primer lugar, debemos tener algún compromiso de discreción con nuestra institución. Entonces, no podemos hablar con mucha libertad de todo lo que ocurre al interior de nuestra institución, pero sí es importante que el público que no está afiliado a la masonería, que no está iniciado, pues tenga alguna idea más o menos clara de lo que hacemos y de lo que pensamos. Entonces, en algún momento se pregunta o nos preguntamos los miembros de la institución de qué entendemos por masonería, cómo la podemos definir. Y pues la mayoría de nosotros coincidimos en decir que consideramos que la masonería se dedica a estudiar la filosofía de la moral, que como que lo que nos interesa mucho es conocer las virtudes, qué cosa es una virtud, pero no nada más conocerlas desde el punto de vista teórico, sino practicarlas, ¿no? Y Sí. entonces, en ese sentido de virtudes, pues hablamos de la fraternidad, de la ayuda mutua, del bien común, de la tolerancia, del respeto por los demás. Todas esas cosas nos parecen virtuosas. Entonces, pues creo que en ese sentido, la institución masónica nos enseña y nos compromete a luchar por esos fines, por esos objetivos. Entonces, bueno, en todo el mundo la masonería pues tiene unos ideales muy parecidos, sí, yo no diría iguales, pero muy frecuentemente muy parecidos, ¿no? Entonces, ¿por qué razón, Joel, no se nota que haya una respuesta, ya no digamos de naciones, de países, de etnias, de razas, sino de la institución masónica, así como cuando se habla, por ejemplo, de una acción de guerra, pues muchas organizaciones civiles, pacifistas o de respeto a los derechos humanos, pues pegan de gritos y dicen, oye, esto está mal. A lo mejor no logran gran cosa, lo vemos con el genocidio de los palestinos, eh, no se ha logrado parar, llevan 2 años desapareciendo y finalmente creo que están en la ofensiva final, Final. la ofensiva definitiva y van a desaparecer a Gaza y se va a quedar convertido en Israel. En fin, a, a, a raíz de eso, pues por todos lados grita la gente y muchos grupos se manifiestan en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares, aquí mismo en México, y no logran su objetivo, pero por lo menos se hacen notar. ¿Por qué razón, ante toda esta debacle que está organizando el gobierno de Estados Unidos, que además, insisto mucho con esto en las conversaciones, Joel, amigos, le podemos achacar cualquier cosa de barbajanería, de abuso, lo que ustedes quieran de Donald Trump, pero nunca nos ha mentido. Desde un principio nos dijo, voten por mí porque los voy a fregar. Y pues votaron por él y lo está haciendo. Dijo, por ejemplo, a los latinos los voy a correr a su casa, a todos los indocumentados o no documentados, son ustedes lo peor para el país, nos está haciendo mucho daño y los voy a regresar a su país. Y pues votaron Lo por hizo, él. lo hizo. Luego Claro. dijo, voy a acabar con la tolerancia hacia digamos, hacia la generalización Ciertas de los minorías. derechos, de decir eso de las minorías y de los intereses sexuales diferentes y eso, todo eso, para mí solamente hay dos géneros, el hombre y el mujer, y lo demás lo voy a atacar. Y votaron por él esas minorías, ¿no? Entonces, yo veo que no ha mentido. Luego dijo, los
cárteles de la droga mexicana tienen hundido al gobierno mexicano, no lo dejan trabajar y son unos terroristas y como terroristas los voy a desaparecer. Y pues no ha mandado a sus soldados gracias a la labor muy paciente y muy eficiente de la presidenta Sheinbaum, pero la verdad es que nos ha puesto condiciones que hemos aceptado. De pronto cierren su frontera de Guatemala o les aumento aranceles, cerrada la frontera. Manden soldados a la frontera de Norteamérica, a la frontera norte de México, y van miles de soldados, pero de un día para otro, van los miles de soldados a cuidar la frontera, y así por el estilo. Nos hemos cuidado mucho de no hacer gran amistad con los BRICS, nos hemos cuidado mucho de no amenazar con medidas compensatorias, en fin, como que manejamos con guantecitos de seda, Joel. ¿Por qué? Pues por miedo a que nos aplique realmente sus políticas. Entonces, esta bravuconería como el bravucón de barrio que llega y grita y manotea sobre la mesa, pero no hace nada, lo podríamos identificar con Trump, pero en el fondo, pues todo el mundo se está plegando a sus condiciones. Y no hablo solamente de Europa, Joel, tú decías que le dio un apoyo irrestricto. Yo no diría que apoyo, por ejemplo, cuando a mí me persigue un grupo de granaderos o me perseguía un grupo de granaderos por estar protestando en la calle, pues yo no los apoyaba, pero tenía que aceptar su superioridad, ¿no? Porque si no me rompían la cabeza. Entonces habría que aceptarlo. Y en este caso, Europa no es que apoye porque está a regañadientes, pero como tú bien dices, se pliega absolutamente a todas las condiciones. Y esto, bueno, los chicos porque tienen problemas económicos, no sé qué, pero los grandes como China y Rusia, pues como quiera que sea, están apechugando con las amenazas y con los aranceles. Y no solo eso, sino Trump dice, a un tercer país, si le compras gas a Rusia, te voy a aplicar 50% de aranceles y aguantan todos. ¿Qué está pasando con la humanidad, Joel? ¿Se perdió la Yo creo que dignidad? ¿Se aquí perdió el valor? ¿Se perdieron la autocomprensión? ¿O qué ocurre? se perdieron los valores, se perdió la humanidad, se han perdido muchas cosas en este sentido y ha ganado, Rafa, yo creo, una gran parte de los intereses macroeconómicos que dominan el mundo, porque no es Trump el que está dominando el mundo. Atrás de Trump está una cúpula muy grande de intereses de transnacionales que no tienen país, que tienen un interés económico bastante, eh, dijera, oneroso, bastante vulgar. Es el 1% del 1% de la población mundial que está detrás de todos estos intereses económicos y que yo creo ellos son los que están también dictando una agenda que en general está promoviendo unas, como le dijéramos, unas patadas de ahogado para un sistema que ciertamente se ha visto detrimentado en muchos sentidos, ¿no? En violencia, en seguridad social, en salud pública, en bienestar, etcétera, en bienestar general, el incremento de los precios, la inflación, la desaceleración económica misma, la diversificación de sus pues de sus manufacturas al interior, cuando la globalización era todo para el sistema, hoy en día ya no lo es, pero esta reacción es muy tardía. Entonces, a raíz de esto, las patadas de ahogado para reintentar acrecentar o fortalecer el gran lema de Trump, hagamos grande a América otra vez, pues son las patadas de ahogado que yo siento que está sucediendo en este momento. ¿A qué América grande? Y digo América porque es el común de cómo se mencionan ellos, ¿no? Pero a mí me gusta usar la palabra estadounidenses, ¿no? Pero Y ellos se saber que identifican como América. sí, ellos se identifican como América, pero ¿qué América? ¿A qué América se refieren cuando dicen hagamos grande a América otra vez? Ah, Evidentemente a Estados Unidos, me queda evidentemente. claro, pero ¿a qué América? Al país A que qué tiene América como capital histórica? a Washington, ¿no? Sí, 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 pero ¿a qué América histórica? ¿A qué momento histórico de América se refieren cuando dicen hagamos a Estados Unidos grande otra vez? Si Estados Unidos ha sido grande a través de la
de la colonización, de la intervención, del armamentismo, de la explotación de pueblos enteros, de la destrucción de ciudades. Todo su crecimiento económico se ha basado siempre efectivamente en el intervencionismo norteamericano, ¿no? Pues a En esa el América mundo. se refiere, ¿no, Joel? Entonces, imagínate, hacer grande América con todo esa, hoy en día es difícil porque yo siento que el sentido de la comunicación es más rápido, más inmediato, que te enteras de todo el tiempo, todo el momento de lo que está sucediendo, limita ciertamente o te da a conocer de una mejor manera la forma en cómo se estructura nuevamente este capital, ¿no? O estas organizaciones de capital internacional que quieren socavar o no perder su negocio, no perder sus intereses. Y yo creo que eso es a donde va muy concretamente. Y ahora, perdimos todo, sí, lo perdimos valores y todo ello, pero yo creo que en México hay una postura muy interesante, como tú dices, se maneja con pincitas, estamos intentando no hacer nada, como dices, no vamos abiertamente con los BRICS, aunque ya hayamos sido invitados, ¿no? Completamente invitados. Eh, Cerramos fronteras en Sudamérica, en la parte sur del país, reforzamos la vigilancia en la parte norte, en fin, varias políticas. Sin embargo, lejos de apoyar, yo creo, en un sentimiento patriótico de defensa de las instituciones mexicanas que intentan manejar de una manera, capotear de una manera muy profesional y muy puntual, muy quirúrgica las reacciones del señor Trump. eh, Hay verdadera barbarie y verdadera antipatriotismo al atacar esta postura, ¿no? Y empieza a haber una especie de postureo intelectual de medios de comunicación que atentan contra esta política o contra este intento de salvaguardar los intereses más elementales del país. Me Estás tocando parece un tema importantísimo, Joel. irrisorio. Te interrumpo Sí, un sí, poquito por porque me favor, gustaría Rafa. saludar a nuestros amigos de Internet. ¿Me dejas saludar a Sí, nuestros sí. amigos que nos acompañan por Facebook? Porque ya tenemos algunos que nos felicitan. Mira, está Beatriz Vázquez, dice saludos. Betty, querida, saludos también para ti. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos contar con tus opiniones y con tus comentarios. Está también Dayana Tan. Dayana, saludos también, saludos para ti, Dayana. Aquí estamos a tus órdenes tratando de, pues, tomar temas que nos interesan a todos, porque finalmente más temprano o más tarde nos van a tocar. Dice Jazmín Graciano, saludos. Jazmín, saludos también para ti, muchas gracias por acompañarnos. Está Dulce María Gabriel Soto, querida Dulcecita hermosa, estás en Oaxaca, me imagino, te mandamos saludos con mucho cariño. Dulce María Gabriel Soto, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Qué bueno que esté con nosotros. Fíjate que el clima por allá ha de estar precioso ahorita. Cuando llueve, bueno, allá llueve con mucha frecuencia, pero los paisajes son hermosísimos. Está también Adolfo Galindo, también desde Oaxaca, un saludo fraternal desde Mitla, en Mitla, Oaxaca. Aparte de todo el paisaje y de la gente bonita de Oaxaca, Mitla pues tiene los vestigios arqueológicos hermosos. Dice Adolfo, el mundo es un desgarriate, esa es la verdad. Sí, Adolfo, tienes razón y es lo que estamos platicando Joel y nosotros, pero lo que también nos extraña mucho es esta actitud, todos estamos de acuerdo en que es un desgarriate, pero la pregunta es qué estamos haciendo entre todos para componerlo, porque pues quejarnos de que está muy mal lo hacemos todos los días, pero hay que hacer algo organizado para que no sea una acción individual así perdida en el desierto, sino que se haga algo. Dice Rubén Pérez Magaña, un abrazo queridos hermanos, yo presente, listo y escuchando. Rubén querido, gracias por acompañarnos, es un placer
y es un honor que estén con ustedes con nosotros. Realmente la razón de nuestro trabajo en charlas entretenidas son ustedes. Lo decía hace un momento cuando entrábamos, Joel, ya teníamos muchos años trabajando en esto y la idea que presentamos al principio de nuestras charlas cuando hacemos la introducción al programa, decimos que nuestro objetivo es convertirnos en una ventana, en una puerta de comunicación. Y créeme que es cierto, no es otro no es otro el objetivo que nos mueve más que comunicar a las personas que están dentro de la institución masónica con las que no están. Y esto nos ha dado resultados, Joel, porque recibimos ideas nuevas como oxígeno puro al interior de la institución y por el otro lado, pues dejamos salir por las puertas y las ventanas de nuestras logias las ideas, los comentarios para que haya una interacción, que no nos estemos aislando nosotros los buenos y los otros son los malos y así, sino que realmente hagamos una labor universal. Eso me gusta. Joel, estabas hablando de un detalle importantísimo que es la reacción. Aquí en nuestro país no podemos negar la verdad, digo, independientemente de los intereses partidistas y de pues de las actitudes que son en favor o en contra, de que algunas hay simpatías y hay antipatías, eso es lo normal en cualquier sociedad, pero algo que no podemos aceptar son las mentiras. Y para hablar de verdades, estamos viendo que la economía de México está resistiendo muy bien los cambios, el peso se ha fortalecido, pero por ejemplo, baja el precio del dólar de veintitantos pesos a 16 y pues apenas son unas pequeñas noticitas de que un centavo más, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, pero bajó hasta 16. Ahorita estamos en 18 y fracción. Y cuando la diferencia en contra es de medio centavo, dicen 0.3%, 0.02%, es decir, estamos hablando de que un cuarto de centavo, medio centavo, se revalúa el dólar. Y entonces dicen la debacle, el peso se hundió ayer porque bajó 0.02%. Esas actitudes que me parece como qué gusto que le está yendo mal a México, ojalá se hunda los que están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en nuestro país para combatir la delincuencia que está desatada y no sé qué. Todo esto, si lo hiciera Juan Pueblo, Joel, personas como yo que no tenemos una gran preparación y una gran experiencia, pues sería más o menos aceptable o por lo menos comprensible, pero que lo digan nuestros legisladores, nuestros políticos, nuestros jefes de bancada, que estén haciendo esas labores de zapa, de destrucción, de combate a las actitudes buenas de nuestro gobierno, me parece que es falta de honestidad. Y lo estabas tocando de una manera muy brillante, porque todo lo que favorezca las políticas contrarias al país, pues debía considerarse con todas sus letras traición a la patria. Mira, yo considero que hay para mí es irrisoria esta parte. Hubo o hay una revolución que se está gestando en este país que fue impulsada por el obradorismo en México. Y hoy en día el respaldo que tiene la presidencia, el respaldo popular de la presidencia, acaban de publicarlo en el Financiero, estaba en 72%, bajó un poco respecto del trimestre pasado, pero el respaldo del 70 y tantos % a las políticas de gobierno de nuestra presidenta, a mí me parece fundamental. Sin embargo, esa postura no se toca, ¿no? La postura que se toca es la de una digamos, crítica. Bueno, es que no la llamaría crítica, no tengo ni la palabra como para poder decir, es una postura De ataque, apátrida, de ataque. de ataque irrisorio, de ataque vulgar, no podemos ni siquiera entender el trasfondo político, bueno, político sí, pero el trasfondo económico, político, cultural que pueda llevar una verdadera crítica a las acciones. No hay una propuesta seria y efectivamente se generan críticas
al interior, que lo que hacen más es generar un chisme, generar una deshonestidad política, un discurso pues muy falso, ¿no? Falsario, Y sí. exactamente. Y entonces yo criticaba esta postura porque no hay una postura tampoco de la masonería integral. Por ejemplo, ahorita nos acompaña, estaba viendo, Dayana Tan es perteneciente a la Logia de Alma Mexicana, ¿no? Trabaja con mujeres, etcétera. Jazmín Graciano trabaja en una logia que también se llama el Cónclave número 1, etcétera. Y hay hermanos que trabajan en Oaxaca, hermanos masones que están en Oaxaca. ¿Dónde está el frente masónico que dice la postura de la defensa de la integridad nacional es esta, ¿no? ¿Dónde hacemos los comunicados? Comunicados como el que la Gran Logia Nacional Mexicana Independencia número 2 lanzó a la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvieron un eco dentro del rito nacional mexicano y se solicitaron firmas, es una postura muy loable. A mí me pareció un esfuerzo muy grande de tu parte y convocarnos a nosotros los masones por esas firmas, por ese postureo profundo y honesto, ¿no? De apoyo a la presidencia en cuanto a toda esta situación, pero no hay un postureo general. Ahorita ciertas logias están discutiendo si todavía a 500 años de la fundación de las masonerías en el mundo, están discutiendo todavía si nos respetan la regularidad o no nos la respetan, si vamos a ser expulsados o reconocidos, si vamos a ser, etcétera. Están en este juego al interior de sus logias, y a mí me parece baladí, frívolo, innecesario, cuando el país necesita un frente completo de la masonería mexicana, completo, escoceses, franceses, yorquinos, mexicanos, que estemos abanderando los esfuerzos de la presidencia y brindando todas nuestras ideas, brindando todo nuestro aporte intelectual que se trabaja dentro de los talleres filosóficos. Ahí es donde debería estar gestando la verdadera política y el verdadero apoyo a las políticas públicas e internacionales de este país. No lo estamos haciendo. El Rito Nacional Mexicano está trabajando incesantemente en lograr esta unidad en sus trabajos masónicos, y a mí me parece muy necesario generar esta postura racional, esta postura honesta y indudablemente patriótica de la defensa de la soberanía de la nación, de sus intereses económicos, del mercado interno y de la defensa de su patrimonio nacional, ¿no? Entonces, Claro. pues, no sé, Rafa, es una postura que a veces me cuesta trabajo digerir, Rafa, de verdad, me cuesta trabajo digerir. Pero bueno, Hace un momentito, Joel, mencionaste con mucho interés o con mucho entusiasmo el López Obradorismo, porque efectivamente tienes razón, creo que al hablar de toda la política que impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, generó una corriente que vi un río caudaloso que ya tiene su corriente definida. Y de pronto surgió una idea que chocó, fue completamente diferente, ¿no? No fueron pequeñas adecuaciones o pequeñas desviaciones a la gran creo que está fallando un poco tu comunicación, mi querido Rafa. Hay un momento en que te quedas congelado en la imagen, pero me parece muy interesante lo que estás comentando respecto a estos temas tan importantes. Permíteme verificar la conectividad.
De todos modos, aquí seguimos, queridos hermanos y toda la gente que nos acompaña. Esperemos que nuestro gran maestro pueda reconectarse nuevamente. En tanto, nos gustaría mucho también saber cuál es su opinión, nos gustaría entender cuáles son sus comentarios, qué están diciendo respecto a, o qué están pensando respecto a esta postura que debemos tomar también los masones e incluso el mundo profano. Acá también recibimos algunos saludos muy interesantes de Emanuel Benito Cosa Arámbula, trabaja en la respetable logia simbólica Hermanos Flores Magón, dice, maestros, muy buenas noches, un placer en pie y al orden. Claro, claro, Manuel, muchas gracias por tus comentarios, muy atinado siempre tu labor dentro de nuestras logias. Luis Karim Monsiváis, una persona comprometida, muchos saludos Luis, gracias por estar escuchándonos, gracias por sumarte a este esfuerzo de difusión de estas ideas. Dice Galindo Adolfo, aquí nosotros iniciamos el cambio desde nuestra persona. Sembramos árboles, cuidamos la flora y tratamos de ir en contra del sistema creando una alternativa. Y yo creo que eso es muy importante, Adolfo. Esta postura también que el individuo trabaje desde sí mismo, pero también es importante hablar desde el colectivo, trabajar desde el colectivo, cooperar entre todos. Yo creo que a veces nos decimos, vamos a labrar nuestra piedra en bruto y somos responsables de ella misma, pero construimos un templo social muy grande. Y yo creo que eso es bien importante también respetar en ese sentido, trabajar a favor y con el colectivo. Me parece muy bonito. Muchas gracias, Adolfo, por tus comentarios. Lalo, Eduardo Castrejón, de la respetable logia simbólica autónoma Nelson Mandela. Gracias, Lalo, por estarnos acompañando esta noche. Venerable Paz Master de su logia. Gracias. Nuevamente, Adolfo nos dice, Rafael Maldonado Tobar, tu fondo blanco se ve muy bonito, muy precioso. Híjole, pues sí, se ve padre, pero ojalá se conecte pronto. Ha de haber tenido alguna falla ahí en su conexión, pero bien, ojalá también les guste mi fondo azul. Es un azul masónico muy bonito. Dice, imposible hablar, tratar de cambiar el mundo con servidores públicos tan traidores. Eh, Desde los gobernadores han traicionado los principios de la 4T. Y yo creo que esa postura es muy interesante. Hay que empezar a analizar quién está dispuesto a trabajar por el país sin ánimo de chapulinear nada, sin ánimo de ser un sapo dentro del gobierno, sin ánimo de traer nuevamente las políticas tan arraigadas que se quedaron en la economía anterior. Tlacaelt Ome, mi querido Tlacaelt Ome, siempre un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto. Ojalá puedas dejarnos tus comentarios. Tlacaelt Ome es una persona que se ha dedicado toda su vida a la educación, maestro de profesión de toda la vida. Siempre sus aportes serán importantísimos para seguir develando, pues lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que hace, además, un excelente masón dentro de nuestras logias. Así que tu opinión sería muy grande para nosotros. Esperamos escucharla pronto, mi querido Tlacaelt Ome. Emanuel Benito dice, la señal del maestro se congela. Sí, efectivamente, ya vimos que se está congelando. Bueno, vamos a continuar con el programa. Esperemos que pueda conectarse en cuanto se pueda. Y Galindo Adolfo dice, gracias por sus palabras, Joel Gutiérrez. No, hombre, gracias, Adolfo, por conectarte siempre. Eres de las personas que nos sigue desde hace ya varios años. Es un placer contar con tu disposición y con el gran trabajo que haces también como artista en Oaxaca. Es muy loable también su participación en las comunidades defendiendo la creatividad, defendiendo el color, el arte y el trabajo de los artistas desde su lugar de trabajo, ¿no? Desde Oaxaca. Dice Emanuel Benito, cierto es que Canadá, al ver la última noticia con el aumento de aranceles, se cierra y ocupa en exportar a China y quitar su apoyo. Y yo creo que también es una postura muy interesante. Hay que entender
cómo hay opciones dentro de este mercado global que finalmente también está, el mismo trumpismo está empujando a generar, ¿no? Y estas acciones lo está aplicando Canadá. Canadá yo creo que ya se hartó también de estas amenazas y situaciones, pero también se corre un riesgo, ¿no? Hay comercio indudable entre los países que formamos una frontera con Estados Unidos, hay unas relaciones que deben también respetarse. Y yo creo que hemos perdido el respeto a esas relaciones generales de territorialidad que el mismo territorio nos puso enfrente de nosotros. Finalmente nos obliga a convivir con nuestros vecinos, en el caso de México, con el vecino del norte. Y yo creo que aprender esta convivencia sana, equitativa, respetando nuestros intereses y viendo siempre por el respeto a nuestras identidades nacionales y el respeto a las minorías, al individuo, a nuestras sociedades, debe ser más importante que perder la dignidad. Y yo siento que Canadá ha puesto un momento de dignidad en su comercio internacional, ¿no? También dice Benito, el arancel pega al comprador final, pues la grabación de las mercancías es pagada por el importador, ¿no? Por lo anterior. Fíjate que algo comentaba nuestro gran maestro Rafa al inicio de la charla, antes de que iniciáramos, ¿qué pasaría si dejáramos de comprar, bueno, de vender todas nuestras mercancías a los Estados Unidos, ¿no? Si dijéramos una semana nos quedamos con nuestros aguacates, una semana nos quedamos con nuestras sandías, una semana nos quedamos, China se queda con sus chips, se deja de mandar ciertos productos de alto valor a Estados Unidos. Bueno, ciertamente habría un colapso financiero muy, muy grande, ¿no? Y especulativo. Y yo creo que tenemos que empezar a tomar en cuenta que la economía mundial está ya tan enraizada, está tan, de alguna manera, ramificada y enraizada, y como vasos comunicantes, ¿no? Quitas agua de uno, se mueve el otro y empieza a moverse todo un conglomerado de raíces que se tienen unidas, que causaría un shock no solo a la economía de Estados Unidos, también podría ser un reflejo en las economías mundiales. Y yo defiendo mucho esta idea de poder hacer que la masonería integre de manera puntual nuevas formas de establecer nuestros comercios nacionales e internacionales, ¿no? Rubén Pérez Mejía Magaña. Rubén, un gusto que nos acompañes esta noche. Rubén trabaja también, gran masón en la respetable logia simbólica Hermanos Flores Magón. Un gusto saludarte, Rubén. Dice, estoy totalmente de acuerdo con lo posteo hace algunos días, con lo que posteó hace algunos días el maestro Rafael Maldonado. Hay políticos dentro de Morena que están estorbando y transgrediendo los valores de la cuarta transformación. Eh, pues sí, finalmente si hay una postura dentro del partido oficial o del gobierno que está pugnando por trabajar o cambiar la metodología en cómo se hacían las cosas, pues es el oficialismo, el gobierno en turno. Y yo siento que sí ha habido un cambio sustancial en la forma en cómo se hacen las cosas. Y esta gente que está, digamos, montándose o intentando estructurarse para traer estas antiguas prácticas, pues a mí se me hace muy, muy falto de ética. Y debemos, yo creo que sopesar desde nuestros trabajos masónicos hasta dónde va nuestra ética en defensa de los valores de patria y de nuestro país. Estoy viendo que nuestro querido maestro Rafa se está conectando. Rafa, ojalá habilites tu video y tu micrófono que están apagados, pero ya te veo conectado. Es un gusto que regreses con nosotros. En tanto, Mi querido Joel y amigos, discúlpanme, por favor, yo no sé qué ocurrió.
Estamos funcionando normal, tenemos el servicio de internet todo conectado, pero de pronto nos congelamos en la imagen, se congeló la imagen de Joel, que era el que estaba platicando, y algo pasó. Decía un amigo muy experto en sistemas de comunicación, Joel y amigos, que la tecnología no tiene palabra y pues así nos ocurrió. Pero tengo la enorme suerte, y se los confieso amigos, de que nuestro invitado de hoy es Joel, y con la experiencia que tiene y su capacidad de comunicación y todo, pues afortunadamente siguió platicando sobre el tema y entonces pues afortunadamente nuestros amigos internautas no se desconectaron. Pero bueno, ya estoy aquí otra vez con ustedes y retomo, estuve escuchando en el teléfono, Joel, lo que nos platicabas y Y creo ya que te gané todos los saludos, Rafa. sigue la línea. Muy bien, ¿no? Excelente. Pues qué bueno que tenemos amigos conectados a Internet y que estén platicando sobre esto. Creo que lo que estabas diciendo es absolutamente cierto. Estabas tocando el tema, que no sé si sería correcto lo que califico yo como que la parte ética de la política, la parte ética de la economía, de Sí, sí, sí. que lo estabas calificando mal. O sea, están funcionando mal de una manera inmoral. Y lo último que decías era esa propuesta. ¿Qué ocurriría si el mundo, en lugar de arrodillarse frente al nuevo tirano, formara frente común y dijeran, a ver, nos estás castigando y un momentito, tranquilito, tú no puedes solo contra todo el mundo. Entonces somos nosotros los que te queremos castigar y no te vamos a poner arancel ni nada, sino simplemente no te vendemos. Y decías tú, ¿qué pasaría si durante una semana no le vendemos nadie, nada a Estados Unidos? ¿Quién sería perjudicado? Por ejemplo, a nosotros nos han puesto embargos, le llaman embargos, el término no lo discuto, pero le llaman embargos. De pronto nos embargan el atún y bueno, no nos compran atún durante mucho tiempo. Luego nos embargan el jitomate y durante un buen tiempo no nos compran jitomate. Y bueno, hemos sobrevivido a esos embargos, Joel. Quiere decir que si en un momento dado no nos compran, pues sí nos causan un problema y nos sentimos complicados en la economía de unos productores y demás, pero finalmente una semana o 15 días sin venderles productos no pasa nada. ¿Qué pasaría si todo el mundo aplicara esa medida y dijera no te vendo nada? Estábamos en eso, Joel. ¿Qué opinas que Sí, ocurriría? sí, yo justamente hablaba de, podría haber realmente un serio problema para el mercado interno de Estados Unidos, ¿no? Y este problema interno, yo decía, estamos tan enraizados ya económicamente, hay tantas cadenas de suministro, producción, se extrae de África, se ensambla en Guanajuato, se exporta a Tijuana, regresa a China, se reexporta a Estados Unidos. Hay una cadena de suministros tan poderosa, tan enraizada, tan comunicante entre todo el sistema, que efectivamente yo siento que habría un colapso muy profundo, muy fuerte en la economía de Estados Unidos. Y mira, yo quería llegar a esto, maestro Rafa. México ante estas situaciones se ha estado preparando muy inteligentemente. Hay una postura que hemos dejado atrás es la de proteger a las grandes empresas subvencionando impuestos, subvencionando precios, subvencionando territorios, concesiones, etcétera, y hemos dejado un tanto de lado esa postura para incentivar más el mercado interno. Y esto se vio durante la pandemia, ¿no? Las grandes empresas solicitaban que se les reembolsara o se les invirtiera todo lo que iban a perder a causa de la pandemia. ¿Qué se hizo? Totalmente lo contrario. Se trasladó el fuerte ingreso que hubiese podido dárseles a las empresas y se bajó al mercado interno. ¿Qué provocó bajar esa subvención al mercado interno? Que éste pudiera comprar a las grandes empresas y que éstas no perdieran pues finalmente sus ventas. Además de consolidar el mercado interno, también México está en la postura de consolidar nuestras manufacturas, no tanto como como el modelo de sustitución de importaciones que se llevó a cabo en algún tiempo, pero sí empezar a generar realmente una fuerza de producción, de manufacturas dentro del país. Y yo creo que dejamos de vender
pero siempre y cuando estemos aptos para seguir produciendo y, digamos, consumiendo nuestro mercado interno. Y yo creo que esta postura en particular, el gobierno de hoy en día está con la mira muy inteligente a que se haga realidad, ¿no? Incentivar el mercado Efectivamente, Joel, pues, interno. pero fíjate, hablaba yo un poquito antes que se me fuera la señal, hablaba yo de que venía la situación del país como un río caudaloso de caída, casi prácticamente ya era una cascada hacia el precipicio, ¿no? Se había privatizado prácticamente todo, ya estábamos, decía yo, que exportando materias primas y comprando productos elaborados. Y el presidente López Obrador tenía un mensaje muy claro, tenía pues ya prácticamente una aseveración hecha. Decía, es como si vendiéramos naranjas y compráramos jugo de naranja. Y efectivamente, es cierto, ¿no? ¿Qué nos cuesta exprimir la naranja y vender jugo, que tiene un valor agregado? Entonces, en todos sentidos. Y él comenzó a tomar medidas muy definidas en ese sentido. Por ejemplo, construir la planta de Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, comprar la refinería de Deer Park y actualizar las otras refinerías. Esto, pues prácticamente estamos ya a punto de tener la autosuficiencia en gasolinas, Joel, y esto pues, Ah, precisamente nos da libertad para ejercer la soberanía. Ya no estaríamos, imagínate que estuviéramos todavía en el sexenio de Calderón o en el sexenio de Fox, con el petróleo a $100, pero despilfarrado y en plena campaña de privatización de todo. Decía Peña Nieto, ya se murió la gallina de los huevos de oro, y pues estamos viendo que esa gallina de los huevos de oro está resucitando y va a ser otra vez una fuente de recursos importantísimas. Ya no se está petrolizando la economía, se está buscando la manera de diversificar. Hoy, por ejemplo, en la mañana nos daban la noticia de que algunas empresas mundiales de medicinas pues van a hacer inversiones más o menos importantes en México y vamos a comenzar a tener, pues desde luego, digamos que autoproducción de medicinas las suficientes, pero además vamos a poder exportar a algunas otras partes del mundo. Total que ese camino que está siguiendo México desde el sexenio pasado y ahorita con lo que llevamos de la presidenta Sheinbaum, pues ha sido un camino que yo diría virtuoso, porque nos está alejando de esa dependencia que teníamos prácticamente absoluta del mercado norteamericano. Entonces, eso lo están proponiendo los BRICS y otros muchos países del mundo, están proponiendo tomar ese camino. De manera es que, bueno, pues ya nosotros fuimos modelo y paradigma en ese sentido. ¿Por qué no reconocerlo, Joel? Aquí estaríamos con mucha claridad en la parte ética. Yo creo que tenemos todo el derecho de ser críticos, de analizar con detalles las cosas que hacen. Veía yo algunos de nuestros amigos que nos decían, es que los funcionarios corruptos y apátridas y demás, sí, tenemos todo el derecho y la autoridad moral para criticarlo, pero justamente es donde nosotros debemos hablar. Fíjate, por ejemplo, mencionabas hace un ratito las posiciones que tenemos dentro de la misma institución masónica, que finalmente es la que nos importa como más cercana, ¿no? Decía la posición esa de que si 500 años después o 200 o 300 años después, estamos a punto, por cierto, entre paréntesis, estamos a punto de celebrar los 200 años de la creación del rito nacional mexicano. En 22 de agosto de 1825 se crea y dentro de unos días, el 22 de este agosto, pues cumplimos 200 años y entonces estamos tratando de echar la casa por la ventana. Bueno, 200 años después, Joel, todavía, como tú bien decías, se discute si somos autorizados, si estamos autorizados a trabajar, si somos regulares o no. Y que lo digan los grupos que no nos conocen o que no están al interior de nuestra institución mexicana, pues me parece comprensible, no aceptable, pero sí lo entiendo. Dicen ellos, están en sus doctrinas, decir, pues no sabemos si ellos son regulares o son irregulares. Pero fíjate, al interior de nuestras propias logias, Joel, encontramos hermanos a quienes aprecio mucho y admiro mucho por su talento y por su trabajo, por su constancia. Los admiro mucho, pero nos están pidiendo comprobaciones de documentos. Haz de cuenta que yo te pidiera para poderte considerar mi amigo, que yo te
exigiera que me enseñaras tu acta de nacimiento. Si no me enseñas tu acta de nacimiento, no te considero amigo. Y además ya me enseñas tu acta de nacimiento y te digo, pues tienes que firmarme un documento que se llame Tratado de Paz y Amistad. Y solamente hasta que firmemos un documento tú y yo en el que nos reconocemos como amigos y que no somos enemigos, entonces te consideraré dentro de mi grupo. Ese tipo de actitudes me parecen no solo perversas, sino retrógradas, ¿no? Ignorantes de todo lo que es el desarrollo de la fraternidad humana. ¿Tú cómo ves ese tipo de actitudes de personas que quisieran tener, por ejemplo, el reconocimiento de la Gran Logia de Inglaterra o de la Logia de Zimbabue o de Costa de Marfil para poder decir, firmaron un tratado de paz y amistad con la Logia de África y entonces sí es una institución valedera, cuando como dijera el clásico, sin embargo, se mueve? ¿Cómo pueden pensar que el rito nacional mexicano no funciona si aquí estamos funcionando, Joel? ¿Cómo O explicas incluso eso? intentando obtener carta patente y reconocimiento ahora de Francia, ¿no? Pero bueno, para el que tenga oídos que oiga. A mí, Rafa, me parece muy interesante que cuando el rito nacional mexicano se fundó, rompió paradigmas masónicos muy, muy importantes. Hace 200 años nosotros dejamos de discutir si la presencia de las mujeres era o no prioritaria para nuestros trabajos. Desde su fundación decidimos que las mujeres trabajaban en igualdad de circunstancias. Y algo muy importante, no nos importaba ningún reconocimiento de ninguna potencia extranjera para decirnos que nosotros teníamos derecho a trabajar los valores más elementales y universales de la masonería. Y esta valía nos causó la inmediata irregularidad. Sacrificamos, como dijera algunos autores, sacrificamos la regularidad por la dignidad masónica, sacrificamos la regularidad por la independencia y la autoridad inequívoca del rito nacional mexicano, pues como es libre y soberana la nación mexicana, así también iba a ser libre y soberano el rito nacional mexicano. Y efectivamente lo comprobamos hoy en día, ¿no? Somos de las pocas masonerías que no nos estamos preocupando de un reconocimiento de una potencia internacional para atestiguar nuestros trabajos en nuestros talleres y nuestras amistades, nuestros vínculos fraternos con otras logias no dependen más que del trabajo conjunto que hacemos en nuestros talleres, en nuestras cenas, en nuestras cuestiones filantrópicas, etcétera. Entonces, a mí me parece muy serio lo que estás diciendo, ¿no? Y que cuando haya un reconocimiento, un acuerdo, no sea sino solo para confirmar lo que ya se es, lo que la hermandad nos unió desde un principio, lo que el trabajo habló antes por nosotros. Me parece muy, muy interesante esto. Así que espero tu acta de nacimiento, Rafa, para identificar si estás vivo o no y entonces saber si eres de padres mexicanos, reconocerte como masón mexicano y bueno, Pero además, si acercarte a mi familia. quieres que seamos amigos, tenemos que firmar un documento que se llame Tratado de Paz y Amistad, que además, entre paréntesis, lo único que demuestra es una ignorancia supina de la historia, porque para firmar un tratado de paz y amistad es que previamente había guerra. Entonces, Oh, para suspender la guerra, para eliminar la relación guerrera entre dos potencias o entre dos países, se firma un tratado de paz y amistad. Y no solo eso, se nombra un representante como garantía o garante de paz. Es decir, te voy a mandar uno de mis amigos, de mis familiares, los miembros de mi sociedad, te lo voy a mandar que esté en tu lugar para que sea el garante de paz, es decir, una especie como te lo dejo secuestrado para garantizar que no te voy a atacar, ¿no? Un valor en depósito. Todas estas prácticas y esos documentos, Joel, han venido heredándose a través de siglos, de las épocas de las monarquías europeas especialmente, se han venido penetrando en los
usos y costumbres masónicos y actualmente algunas personas quieren volverlos a usar. Si tú has visto, por ejemplo, elementos como el águila bicéfala con corona, pues esto en algunos ritos y en algunos grados masónicos, el emblema, la imagen que identifica, es un águila bicéfala con coronada. Bueno, esto no tiene nada que ver con un doble reino o con el reino de dos potencias o con dos personas reinando una sola. No tiene nada que ver con las monarquías. Nosotros en la masonería hablamos de liberalidad y de libertad y de abajo las monarquías y todo esa parafernalia antigua. Entonces, cuando se utilizan en los emblemas, pues es un retroceso de siglos y además un reconocimiento de épocas caducas que ya no tienen razón de ser. Si estamos hablando de libertad, de igualdad, de soberanía, todo esto de independencia, pues cómo vamos a, después de la Revolución Francesa, estar aceptando el control monárquico. Y me recuerda ahorita, a propósito de lo que me estás platicando, Joel, me recuerda esos mexicanos que fueron a España a acusar al presidente mexicano con el rey de España, como para decirle, oye, rey de España, fíjate que mi presidente está cometiendo errores, quiero que lo regañes. Me pareció así absurdo. Y ahorita regresando a lo que yo podría llamar el intento de monarquía norteamericana, pero es una monarquía de alcance mundial, Joel. Este tirano monarca estadounidense llamado Donald Trump está tratando de controlar a todos a base de regaños, y no solo regaños, castigos como la chancla de la abuela, es decir, si ustedes se portan mal, si le compras gas a Estados Unidos, te castigo con aranceles del 50%. Y pues el mundo se está agachando. Tú bien decías de Europa, ¿cómo puede ser que una Unión Europea que se formó de muchas naciones independientes, formaron una asociación para crear Sí, un polo sí. contrario a las otras dos potencias, es decir, vamos a dividir el mundo entre tres o entre cuatro, y uno de esos va a ser la potencia europea? ¿Cómo es posible que sacrifiquen esos ideales y le acepten absolutamente todo al nuevo rey, ¿no? Esto a mí me llama mucho la atención. Y Joel, para no desperdiciar mucho el tiempo en este sentido, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que esa actitud gangsteril o de baladronada o de abusiva de Donald Trump sea, digamos, el paradigma nuevo de las nuevas épocas? ¿Crees que esto se va a imponer y que poco a poco todos vayamos regresando a ese autoritarismo del pasado? Que, por ejemplo, en tu familia, en mi familia, en nuestra empresa, tengamos que ir aplicando ese sistema que el jefe de la empresa donde yo trabajo, que llegue así autoritario y diga, si no me cumples con 25 trabajos de estos, te voy a descontar el sueldo. Hay alguien todavía o hay entes o personajes que lo desean, que quisieran ese autoritarismo, pero yo creo que por lo menos en este país la revolución de las conciencias ha hecho mella y va a costar mucho trabajo que esto suceda, por lo menos en este país. Vamos a seguir trabajando en ello. En el mundo hay algo muy interesante que pasó ante la ineficiencia que tuvieron ciertos gobiernos contrarios a los paradigmas conservaduristas de ciertos partidos oficiales en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina. Hablo directamente de estos países, Brasil, Argentina, etcétera, que tuvieron gobiernos de izquierda que finalmente no tuvieron el éxito que necesitaban por todavía estar sobajados a intereses económicos internacionales muy grandes, ha resurgido de una manera más recalcitrante esta política conservadurista muy ortodoxa. Y esto da miedo, ¿no? En este sentido da miedo, ¿no? De que volvamos, como bien lo dices tú, a esta cultura recalcitrante de conservadurismo. México yo creo que se está blindando en este sentido. Yo creo que estamos buscando que la politización de nuestros pensamientos políticos sea más eficiente, más pensante, más racional.
No, Te propongo una pequeña síntesis, un pequeño recuerdo de lo que hemos hecho. Mira, cuando sí, hablábamos primero de Donald Trump, decíamos que era como un chivo en cristalería, que estaba recién entrado a su puesto de presidente y que venía rompiendo todo, ¿no? Como un chivo en cristalería. Después hablamos que si su labor sería algo así como el canto del cisne, es decir, venir a baladronar, a gritar, pero ya como su última manifestación de poder, porque estaba a punto de caer el imperio norteamericano. Y así hemos ido hablando, luego hablamos de si consideramos que sería posible el regreso de la derecha y de la ultraderecha a nuestro país, después de tener, como tú mencionabas ahorita, Argentina, por ejemplo, o Brasil con Lula da Silva en su primer época, cómo regresaron con Bolsonaro y ahora con Milei y con efectivamente. Bukele y con todos ellos, pues la derecha y la ultraderecha han regresado. En España, por ejemplo, pues estamos viendo una lucha muy importante en ese sentido. Entonces, la pregunta que hacíamos era si consideraban los expertos que habría la posibilidad del regreso de la derecha y la ultraderecha a nuestro gobierno. Ahorita, bueno, tú comentas que es muy difícil porque el pueblo se ha concientizado. Y en ese sentido hemos estado hablando. Después hablábamos de si el mundo estaba de rodillas frente a Donald Trump. Y ahora estamos hablando de un nuevo orden mundial. Muy rápidamente, Joel, este nuevo orden mundial es evidente que se está generando un nuevo orden mundial. Hablábamos de la era Trump. Este nuevo orden mundial, ¿tú crees que tenga, así muy rápidamente me dirías, tiene aire, tiene oxígeno para crecer y para reproducirse y para ser realmente una nueva época? Eh, el trumpismo creo que no. Estados Unidos está disparándose en el pie, está en un momento difícil de su historia, no ha, necesita reestructurar muchas de las políticas que Trump ha lanzado. Se está enfrentando a gigantes muy grandes económicos, a bloques económicos internacionales, y yo creo que lejos de llegar a este gran totalitarismo que pretenden, va a incentivar a ciertos bloques despertar de una manera que no habían despertado. Pero yo creo, Rafa, salvo que tú me lo indiques, vamos a hablar del nuevo orden mundial en otra de nuestras charlas entretenidas. Yo creo que hablar de estos bloques, de la desdolarización, de la despetrolarización del dólar, de la apertura de los gobiernos de los estados de los bloques, de los nuevos bloques y de los nuevos metamodelos de producción que están ahora gestándose en el mundo. Yo creo que sería muy interesante poder analizarlos desde los puntos masónicos en otra charla. ¿Qué te parece, Rafa? Pues vamos a hacer el compromiso, mi querido Joel. Me gustaría mucho tratar un poco acerca de lo que estamos preparando para celebrar los 200 años del Rito Nacional Mexicano, porque es la fecha que se nos viene encima. Ya estamos a unos pocos días de llegar a esa celebración. Y bueno, nos gustaría mucho que, pues, tirios y troyanos, es decir, del Rito Nacional Mexicano o de cualquier rito, pues que nos ayuden a celebrar el cumpleaños. Finalmente es una fiesta como en el pueblo cuando invitamos al compadre que venga a celebrar el cumpleaños de la niña, ¿no? Entonces, algo así podemos hacer aquí en nuestro entorno y invitarles a que vean lo que estamos haciendo. Entonces, dentro de 8 días tenemos planeado invitar a algunos hermanos para que hablemos acerca de las celebraciones que tenemos preparadas para el 200 aniversario del Rito Nacional Mexicano, que tiene detalles importantísimos como los que tú destacaste hace rato, la participación de la mujer en igualdad de circunstancias, no como una logia femenina que trabajará ya aparte con la vigilancia de los varones, sino realmente en igualdad de circunstancias, mezclados los dos géneros y trabajando. Y actualmente, pues mezclados no solo los dos, sino todos los géneros que se quieran reconocer. Entonces, estamos completamente abiertos en ese sentido. Luego, la otra, el hecho de que sea libre y soberano e independiente, como libre, soberana e independiente es la nación mexicana,
que imagínate tener que recurrir a que nos reconozcan los patroncitos españoles o los patroncitos franceses o los patroncitos ingleses para que, pues, que con su venia nos permitan trabajar, como que sería un retroceso de 200 años, Joel. Entonces, sobre todo eso, creo que es muy importante que nos sintamos orgullosos de trabajar en el rito nacional mexicano y que llevamos 200 años de existencia. Entonces, bueno, esto lo haremos. Y si te parece, pues digamos que quizá a la tercera semana regresemos al tema este de ver el nuevo orden mundial y lo fundamental, Joel. Adolfo Galindo nos decía hace rato, y yo le admiro mucho, que él colabora, por ejemplo, sembrando árboles y dando cultura y llevando el arte a las poblaciones y todo eso. Y yo se lo admiro mucho, pero regresamos al punto del individualismo. Es muy poco lo que podemos hacer solos. Hay muchísimos cuentos, historias y simbolismos en ese sentido. Por ejemplo, una escoba de popotes. Si tú quieres romper una escoba de popotes así juntos o romper un libro del directorio telefónico, es muy difícil por la fuerza del conjunto. Pero si los aíslas y trabajas uno por uno, lo destruyes. Un popotito y otro popotito se rompen todos y las hojas de un libro como el directorio telefónico antiguo, si rompemos hoja por hoja, pues no nos dura el directorio. Creo que todas estas son lecciones que nos pueden dar idea de que la conveniencia de trabajar unidos, de hacer una institución sólida y fuerte y de alguna manera apoyar los movimientos que al interior de nuestra institución pensemos que son dignos de apoyo. No estoy tratando de imponer la opinión de una sola persona, sino que si al interior de la institución se considera que hay algo digno de apoyo y algo digno de combate, pues que lo hagamos unidos todos, como reza alguna expresión masónica, Joel, que he escuchado muy repetidamente, en la que los masones gritan uno para todos y todos para uno. Creo que eso no debe quedarse en una simple frase, un simple grito, sino que debiera ser una verdadera doctrina de los masones. Joel, Seguro que querido, sí. estamos terminando nuestro tiempo que dedicamos a las charlas entretenidas. ¿Cómo nos ayudas a redondear nuestra charla de hoy? Eh, bueno, Rafa, primero agradecer mucho la intervención que me permites estar aquí en el programa. Me siento ciertamente en casa, pero yo creo que la postura, lo que primero debe hacer el masón es afianzarse en una postura y a partir de ella la defensa de la patria es lo más importante, independientemente de todas nuestros ritos, orientaciones o búsquedas de identidad. La, la colaboración de todos los individuos, de todos los eslabones de esta cadena de masones y de hermanos que trabajemos fuertemente por la democracia, por la libertad, por la independencia, por la soberanía del país. Yo creo que eso me llevo como reflexión esta noche, esta invitación general a nuestros hermanos a reconocernos mutuamente en un esfuerzo colaborativo por hacer grande este país como lo merece, como lo merecemos todos, Rafa.